como mencionan en la literatura también, que en los pacientes jóvenes el páncreas hace recordar a todos como un pedazo de carne, ¿no? Un trozo de carne, es así como lo describe la literatura, ¿sí? Les decía que esta glandulita con el pasar de los años no solamente va a disminuir de tamaño, sino también va a haber una infiltración grasa, ¿sí? Eso con el pasar de los años. Entonces, cuando yo hago este tipo de ecografía abdominal, que incluye la ecografía abdominal, lo hago con un transductor convexo, ¿no? Acordémonos que la profundidad es de 3.5 a 5 MHz, más o menos. Entonces, el corte que yo estoy haciendo acá es un corte axial a nivel de epigastrio, ¿no? En el epigastrio estoy poniendo mi transductor y fíjense cómo se delimita adecuadamente mi glándula pancreática y todas las demás estructuras anatómicas de las que ya hemos hablado, ¿verdad? Esto es una tomografía justamente identificando la glándula pancreática, pero ¿qué es lo que sucedió acá? Fíjense, vamos a volver, ¿sí? Esto es una tomografía, ¿sí? De un paciente probablemente mucho más joven, ¿sí? Un páncreas uniforme, ¿sí? Y tiene una densidad similar al músculo, ¿no? Estos son uno de los grupos musculares de la pared abdominal anterior. Fíjense cómo se asemeja, ¿no? La glándula pancreática. ¿Y qué pasó acá? ¿Por qué no se asemeja a mi músculo? ¿Sí? Todo esto es la glándula pancreática, pero miren, esto justamente es lo que les estaba comentando. Esa tomografía, lo más seguro es que sea de un paciente adulto mayor. Entonces, esto es lo que nosotros denominamos la infiltración pancreática grasa, no la infiltración grasa pancreática, al revés, perdón, que se da justamente en muchos adultos mayores, ¿sí? Entonces, esto se produce en conclusión debido al envejecimiento, pero no solamente el envejecimiento, en algunos pacientes obesos también. Lo vemos, pero pese a que veamos estos cambios, no significa que esté en relación con la funcionalidad de la glándula pancreática, ¿sí? O sea, la glándula pancreática puede estar funcionando adecuadamente. No limita la función el hecho de que tenga infiltración grasa. ¿Sí? En otros casos que también se presenta es en la famosa enfermedad, la fibrosis quística avanzada, ¿no? Donde el vamos a tener un páncreas atrófico y también con abundante infiltración grasa, ¿sí? Pero allí sí, en esta enfermedad, va a haber un grave deterioro de la función exócrina del páncreas, ¿ok? Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, vemos una glándula como si no estaría bien encapsulada, no es como si fuera solamente este pedacito. Vamos a recordar y vamos a tomar una fotografía, ¿sí? Con nuestros ojitos y vamos a hacer un mapa mental, ¿no? Y fíjense acá. Casi todo es grasa, ¿no? No encapsulado, con infiltración grasa, alto que pienso que puede ser un paciente adulto mayor o un paciente anciano. Las estructuras óseas también me están diciendo probablemente que sea un paciente adulto mayor, porque fíjense cómo están, ¿no? Los cuerpos vertebrales, hay algunos osteofitos por acá, sí. Ahí digo lo más seguro, pese a no conocer su edad, solamente viendo la imagen, se me está viniendo a la cabeza que es un paciente adulto mayor, ¿sí? Ahora, con respecto a estas anomalías, nosotros ya habíamos hablado, ¿no? En algo de pediatría, también al inicio de generalidades de abdomen, también hablamos sobre el páncreas anular y el famoso signo de la doble burbuja, que yo les decía tanto, chicos, no se olviden el páncreas anular, que es una rara anomalía, porque eso es pregunta justamente del ENAM, del residentado y seguramente de pregrado también, ¿no?
Entonces, el páncreas anular, aparte de que ya sabemos de memoria que está en relación con el signo de la doble burbuja en rayos X, ¿sí? Corresponde al estómago que está dilatado y al duodeno, ¿sí? Páncreas anular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Va a haber una rotación incompleta, ¿sí? Fíjense, de la parte ventral que va a provocar justamente que un segmento del páncreas que va a rodear la segunda porción del duodeno, como estamos viendo en la imagen ilustrativa. Conclusión, para no hacernos muchos rodeos, es un tejido pancreático que va a rodear la segunda porción del duodeno. ¿Qué es lo que va a ocasionar en estos niñitos? Va a ocasionar distensión gástrica, y por eso su estómago se ve así. El paciente va a tener vómitos biliosos, ¿por qué? Porque va a tener un cuadro obstructivo. ¿En qué bebitos puede estar presente esto? ¿Sí? Generalmente en los pacientes con algunas trisomías, llámese la 21, la 18, algunos bebitos que nacen con algunas cardiopatías, ¿sí? Pero también existen una pequeña porción de estos niñitos que pueden cursar de forma asintomática, ¿sí? Entonces, en rayos X no hay que olvidarnos que vamos a tener el famoso signo de la doble burbuja que corresponde al estómago dilatado y al bulbo duodenal, ¿sí? También tiene sus diagnósticos diferenciales, por supuesto, la atresia duodenal, el vólvulo de intestino medio y otros, ¿sí? Aquí está todo lo que hemos explicado, justamente nos estamos dando cuenta, este tejido pancreático que está rodeando a mi segunda porción del duodeno, ¿sí? Acá tenemos el colédoco, el conducto de Wilson o conducto pancreático principal. Esto es parte del páncreas anular, ¿sí? ¿Dónde va a desembocar? Va a desembocar en el conducto pancreático principal, ¿no? Por tomografía habíamos dicho que a veces puede ser un hallazgo incidental, aunque no es muy frecuente porque la mayoría de estas personas va a tener sintomatología de pequeñitos, pero habíamos dicho que hay una pequeña proporción de estas personas que no va a tener síntomas, que van a cursar de forma sintomática y por lo tanto va a ser un hallazgo en el momento de que muchas veces se realice una tomografía. Como se dan cuenta, como es un poco complejo ya saben el meteorismo que hay al momento de realizar una ecografía, entonces imagínense visualizar todo esto en una ecografía. Es prácticamente misión imposible, ¿no? Donde sí lo podemos visualizar es en una tomografía con contraste, obviamente, porque sin contraste, ya les había dicho, es como ponerse un velo. Vemos, pero vemos todo borroso, todo nublado, ¿no? No es lo adecuado. En resonancia magnética podemos visualizarlo también, sí, por supuesto, se puede visualizar muy bien en resonancia magnética, ¿sí? Estas anomalías. Y esto es una colangioresonancia donde justamente estamos viendo la vía de drenaje que está haciendo a nivel del conducto pancreático principal del Wilson. Aquí está la cabecita del páncreas anular que está rodeando la segunda porción del duodeno. ¿Ok? Otra de estas anomalías, ¿no? Un poquito raritas, es el páncreas ectópico, ¿no? El páncreas ectópico o también llamado páncreas aberrante, ¿no? ¿Sí? No solamente existe el vaso aberrante o el vaso ectópico, ¿no? También existe el páncreas, aunque no es muy frecuente, ¿sí? Vemos aquí que hay un pedazo de la glándula, ¿sí? Donde en la pared del duodeno, ¿no? ¿Sí? Entonces es parte o es un tejido pancreático, ¿sí? Es un tejido pancreático, pero que no va a tener conexión anatómica
como estamos viendo acá, ni vascular, ¿sí? No lo va a tocar. ¿Ves? Puede estar cerca parte de este tejido pancreático, pero no toca, ¿sí? Y no está en relación con la misma glándula, ¿sí? O con el cuerpo principal de la glándula pancreática. ¿Dónde se encuentra generalmente el páncreas ectópico? Muchas veces se encuentra en el estómago, ¿sí? El duodeno y a veces en el yeyuno proximal. Estas localizaciones que les acabo de mencionar generalmente se va a dar en un 70% de los casos. ¿Qué es lo que van a tener los pacientes? Van a tener síntomas, por supuesto. Van a tener dolor abdominal, ¿sí? Ellos van a referir dolor abdominal a nivel de epigastrio, van a referir dispepsias, estos pacientes van a ser conocidos porque van a ser caseritos, por así decirlo, de los gastroenterólogos, y muchas veces no encontrando la causa de su dolor abdominal, ¿sí? Entonces, lo llamativo acá, pese a que no tiene esa conexión anatómica ni vascular con el cuerpo de páncreas, es que cuando la glándula mismo, ¿sí? Como la glándula mismo sufre alguna alteración, un ejemplo clásico, una pancreatitis, ¿sí? Suele afectar o puede afectar a mi páncreas ectópico, ¿sí? Se inflama mi glándula pancreática y también se inflama mi páncreas ectópico, ¿no? Entonces, en tomografía, ¿cómo nosotros vamos a ver? Recuerden, siempre utilizando la sustancia de contraste, ¿sí? Vamos a ver como un engrosamiento mucoso, pero cuando vemos estas situaciones, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de una neoplasia, ¿sí? Eso es el reto. Nosotros vemos este tipo de alteración, nosotros tenemos que pensar muchas veces o asociarlo con un proceso neoplásico, ¿sí? También existe la hipoplasia pancreática, ¿no? ¿Qué es la hipoplasia pancreática? También es una anomalía un poco rara, ¿no? ¿Es un hallazgo incidental? Sí, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente está ausente del páncreas? Ustedes lo están viendo acá. Generalmente solamente va a estar presente la cabeza y va a faltar ¿qué? Su cuerpo, su cola, ¿sí? Lo ausente va a ser generalmente el cuerpo y la cola. Entonces va a haber una agenesia dorsal, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocasionar una hipoplasia pancreática? ¿Alguien sabe? Puede provocar una diabetes, ¿no? Una diabetes por un problema justamente en las células de los islotes de Langerhans, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber una pérdida de las células beta que justamente van a ser las encargadas de producir la insulina, ¿ok? Lo puedo visualizar en tomografía, por supuesto, y también en resonancia magnética. Aquí si se dan cuenta, sí está la cabeza, esta parte del cuerpo, pero no está mi cola, ¿sí? Mi cola no está, no existe. Hipoplasia pancreática. A veces cuando vemos este tipo de radiografías, nosotros que hemos hecho generalidades y hemos visto ya los diversos tipos de obstrucciones intestinales, ¿sí? Y yo les decía, en dolor abdominal, el método por imágenes más usado sigue siendo ¿qué? La radiografía, ¿no? Y si yo encuentro este famoso asa centinela, yo me tengo que poner a pensar en múltiples patologías, pero si previamente, de casualidad, le he solicitado estudios de laboratorio a este paciente porque estoy sospechando de una probable pancreatitis y tal vez su amilasa o su lipasa ha salido bastante elevado, entonces yo me tengo que poner a pensar que esa asa centinela que está señalado ahí en rojito puede ser signo o es signo de una obstrucción mecánica, ¿no? O un hilio localizado, ¿sí?
Eso es lo que estamos viendo. ¿Qué más podemos ver? Bueno, podríamos ver también un halo perirrenal en un cuadro de pancreatitis, ¿sí? ¿Qué más? A veces en pancreatitis crónicas, no agudas, también podemos ver las famosas calcificaciones pancreáticas, ¿sí? Y también el causante, casi siempre el causante de una pancreatitis aguda, ¿quién es? ¿Quién me dice? De la pancreatitis crónica, sí lo saben, ¿verdad? Chicos, ¿se acuerdan? ¿Quién es el causante principal? Yo sé que existen múltiples causas, pero uno de los causantes, la etiología, El por alcohol. decirlo mejor, de las pancreatitis crónicas, sí, el alcohol. Muy bien. Y de la pancreatitis aguda, chicos. También es de una pancreatitis aguda, también puede ser alcohol, pero hay otro también. La obstrucción. La obstrucción por cálculos biliares o litiasis, ¿no? Muy bien, así es. Entonces, esos pueden ser los causantes principales, como ustedes lo acaban de decir, ¿ya? Esto es una tomografía. Si yo sospecho, obviamente, este paciente tiene litiasis, ¿no? Tiene litiasis. Ya tenía el antecedente de litiasis. Le sale elevado su amilasa o lipasa, que ustedes saben que tiene que, en una pancreatitis generalmente está al doble de o al triple, ¿no? Del valor de lo normal. Lo siguiente a pedir en estos pacientes, chicos, no me tengo que quedar de brazos cruzados porque tengo que averiguar cuál puede ser, en qué grado de complicación puede tener este cuadro de pancreatitis. Entonces, por imágenes no me puedo conformar con una ecografía. Entonces tengo que mandar a solicitar, perdón, una tomografía con contraste definitivamente, ¿no? Con contraste para ver qué tan comprometida está mi glándula pancreática, ¿sí? Si solamente está gordita, o sea, está rechoncha, pero que no tiene ninguna alteración, bueno, me quedo relativamente tranquilo, pero obviamente el paciente se hospitaliza, ¿no? Para todos sus demás exámenes, pero puede ser considerada una pancreatitis leve, ¿sí? Pero después, si mi páncreas no solamente está gordito, sino que hay cambios inflamatorios alrededor y tal vez hay alguna colección o líquido y peor si hay alguna hipodensidad que me pueda sugerir, que obviamente que no realza con el contraste, que me pueda sugerir que puede ser un área de necrosis, tengo que estar muy, muy atento de eso, ¿sí? Tomografía con contraste, definitivamente, ¿sí? Aquí estamos viendo la glándula pancreática y fíjense, acá hay líquido, aparte de los cambios inflamatorios, aquí se está formando una colección. Y aquí ni qué decir, prácticamente la glándula pancreática en esta tomografía ya ni siquiera se puede diferenciar adecuadamente. Acuérdense y hagamos todos una fotografía, ¿sí? Y nos vamos con nuestra fotografía en tomografía para no olvidarnos cómo es la apariencia normal de una glándula pancreática por tomografía, ¿sí? O si quiere, háganse esta imagen, ¿sí? Cualquiera de las dos es válido. Ahora con esa fotografía nos vamos hacia adelante y bueno, nos quedamos acá. Fíjense cómo está la glándula pancreática. El tejido sano, por así decirlo, es mínimo las áreas que no se han comprometido. Acuérdense, esto puede ser parte de su proceso uncinado, pero su cabecita del páncreas, su cuello del páncreas, su cuerpo del páncreas y la cola, absolutamente todo está comprometido, ¿sí? Se ha necrosado esta glándula pancreática, ¿sí? Y eso es muy grave para el paciente, ¿no?
Ahora, estas colecciones se pueden formar, ¿no? En la glándula pancreática, posterior a un proceso de pancreatitis o durante el cuadro de pancreatitis. Acá prácticamente la glándula pancreática no se ve. Fíjense que la infección muchas veces se puede diseminar y se puede ir hacia el hígado, ¿sí? Se puede formar un absceso. Fíjense acá, este paciente, ¿sí? Su tomografía, esto es su vesícula biliar, hay un cálculo que generalmente son los causantes de las pancreatitis agudas y prácticamente no se ve mi glándula pancreática y veo toda esta imagen tan hipodensa, que es una tremenda colección pancreática, ¿sí? A lo largo de toda mi glándula pancreática. ¿Ok? Esos son los hallazgos característicos en tomografía. ¿Ok? Más adelante vemos otros ejemplos. Ahora, con respecto a las pancreatitis crónica, ustedes mismos lo han dicho, el causante generalmente acá puede ser el alcohol, ¿no? Entonces, por lo tanto, la lesión pancreática va a ser progresiva, ¿sí? Progresiva y va a ir hacia ¿qué? Hacia la fibrosis y va a ser obviamente irreversible. Entonces, esto es una ecografía, ¿sí? Fíjense cómo está mi glándula pancreática, ¿no? Todos nos acordamos cómo era la glándula pancreática en ecografía. Para los que no se acordaron, nos venimos hacia acá y fíjense qué bonita se ve mi glándula pancreática, ¿sí? Foto todos, chicos. Listo. Entonces nos volvemos hacia acá. Fíjense cómo está la glándula pancreática acá. Aparte de estar bastante hipoecogénica. Fíjense donde me están señalando las flechitas blancas son calcificaciones que se han formado, ¿sí? Entonces, acá también, donde está señalando la flecha grande, hay una dilatación. ¿De quién? De mi conducto pancreático principal, ¿sí? De mi conducto de Wirsung, ¿sí? Bueno, esta es mi confluencia esplenoportal, justamente por encima está mi glándula pancreática. Entonces, ¿qué es una pancreatitis crónica? Una lesión pancreática progresiva con fibrosis irreversible, que va a llevar a ¿qué? A una atrofia de todo el parénquima, de toda la glándula, como lo quieran llamar, que va a presentar calcificaciones. Ojo que estamos hablando de las pancreatitis crónicas, ¿sí? ¿Qué más puede ocasionar? Puede ocasionar una estenosis o dilatación de mi conducto pancreático principal, ¿sí? A veces estas estenosis pueden ser focales y con segmentos dilatados, ¿ok? Esto es una tomografía también en un paciente con pancreatitis crónica. Los mismos cambios, fíjense, atrofia de mi glándula, calcificaciones difusas. Fíjense, dilatación de mi conducto pancreático principal. ¿Ok? Y esta colección es lo que generalmente se va a formar posterior a un cuadro de pancreatitis. ¿Cómo se llama? El famoso pseudoquiste pancreático, ¿no? Todos lo hemos escuchado hablar, ¿sí? Todos. ¿Por qué? Porque es la lesión más común posterior a un cuadro de pancreatitis aguda, ¿no? Pseudoquiste pancreático. Si esa pregunta se las hacen en el examen, ustedes no tienen que dudar. ¿Cuál es la lesión más frecuente en una pancreatitis posterior a una pancreatitis aguda? Porque aparece posterior, ¿no? Unas semanas posterior al cuadro de pancreatitis, el pseudoquiste pancreático. Ni siquiera lo duden, ¿ok? Entonces, esto es una ecografía donde justamente estamos viendo esta colección en un paciente con el antecedente de una pancreatitis aguda, ¿sí?
Entonces, ¿qué es este pseudoquiste pancreático? Son acumulaciones o es una acumulación de líquido, ¿sí? Que estamos viendo que generalmente se encuentra obviamente adyacente o en el lecho pancreático, ¿sí? Y obviamente en el retroperitoneo, ¿ok? Y está formado generalmente, o rodeado, perdón, por una cápsula, ¿sí? Por una cápsula que suele ser identificable, ¿ok? Bueno, y lo bueno de todo esto es que esta acumulación de líquido más o menos va a estar ahí o va a permanecer ahí unas 6 semanas aproximadamente, ¿sí? Generalmente, chicos, casi todos los casos que he visto de estos pseudoquistes pancreáticos, ¿sí? Solamente es observación y es así como lo menciona la literatura. Muy pocas veces terminan drenando ese tipo de lesión cuando hay compromiso del estado general del paciente, cuando el paciente siente mucho dolor, muchas molestias, cuando el pseudoquiste ha alcanzado un volumen demasiado prominente. ¿Por qué? Porque estos generalmente van a regresionar, ¿sí? Con el pasar de las semanas. Y por tomografía también lo podemos ver. Fíjense, esta colección con cápsula definida, ¿sí? Una acumulación líquida homogénea que no se parece para nada a otro tipo de complicaciones, ¿no? Otro pseudoquiste pancreático, fíjense cómo está encapsulado, bien definido, bien delimitado, y es la complicación o la acumulación de líquido más frecuente, ¿sí? En el saco menor. Entonces, esta clasificación la siguen usando, pese a que existen ya otros tipos de clasificaciones, ¿no? Más modernas, pero siempre van a seguir ustedes escuchando del famoso Baltasar, la clasificación de Baltasar, ¿no? En una tomografía, ¿ok? Entonces decimos grado A, grado B, grado C, grado D y grado E. Obviamente el grado A es cuando nosotros visualizamos un páncreas normal. No significa que no tenga pancreatitis, porque su lipasa podría estar bastante elevado del paciente y el paciente tener toda la clínica de pancreatitis, pero se le solicita una tomografía y se ve un páncreas normal, ¿sí? Si me dejo entender, no todas las pancreatitis van a ocasionar cambios en imágenes. Por lo menos los leves no lo van a hacer, ¿sí? Un grado B ya va a tener edema focal o difuso. ¿Qué quiere decir eso? El páncreas va a estar más rechoncho, más gordito, lo que les explicaba al inicio. Y si nos llama la atención que está muy gordito, lo tenemos que medir, les decía, en su diámetro AP, ¿ok? Un grado C, bueno, incluye al edema, o sea, el páncreas está rechoncho y aparte de rechoncho, tiene una inflamación peripancreática. La grasita se ha inflamado, la grasita peripancreática. En un grado D ya va a haber una colección, ¿sí? Mal definida, pero al fin y al cabo colección. En un grado E va a haber 2 o más colecciones, ¿ok? Puede haber gas retroperitoneal. Ahora, existen aparte, obviamente ¿para qué es esto? ¿Para qué nos sirve el Baltasar? Para ver el índice de severidad, justamente por imágenes, por tomografía en este caso. Justamente les decía que de acuerdo al grado de necrosis que pueda presentar muchas veces está en relación con el pronóstico del paciente, ¿no? A mayor puntaje, obviamente, el grado de severidad es más alto. Fíjense, un puntaje de 7 a 10, obviamente te va a decir que es una pancreatitis con índice de severidad bastante alto, mientras de 0 a 3 es el más bajo, ¿no?
Existe la clasificación de Atlanta, donde también se valora, se clasifica, perdón, en una pancreatitis leve, moderada o grave, ¿sí? Pero acá ya entra no solamente las imágenes, sino el estado general del paciente, ¿ok? Este es el índice de gravedad justamente por tomografía, lo que les estaba explicando, ¿ves? Es exactamente lo mismo. Este es un Baltasar A, que puede pasar hasta como un páncreas normal, ¿no? Tenemos hasta ahorita la imagen mental de nuestro páncreas, como se veía en la imagen inicial. Baltasar B, ya tenemos un páncreas muy gordo, ¿no? Un páncreas rechoncho, y aparte de eso tenemos que la grasita, fíjense alrededor, la grasita está inflamada, ¿no? Hay cambios inflamatorios de la grasita peripancreática. Yo les decía, la grasita tiene que ser así de negrita, pero fíjense acá cómo está como borrosa, ¿sí? Eso es un Baltasar B, ¿sí? Un Baltasar C, páncreas rechoncho, aparte todos los cambios inflamatorios, ¿ok? Peripancreáticos. Un Baltasar D ya nos está hablando de, aparte de todos los cambios, páncreas, rechoncho, grasita tomada de colección, pero no más de una, ¿no? Una colección. Dos o más colecciones o dos o más áreas de necrosis o más porcentaje del 30%, hasta 50, 70 incluso puede tomar un Baltasar D, porque ya tiene necrosis. Y acuérdense que eso está en relación justamente con el grado de severidad de las pancreatitis, ¿no? Nuevamente, Baltasar E, dos o más colecciones, dos o más colecciones. Estas son definitivamente las más graves, ¿no? Fíjense, el páncreas, todas mis colecciones ya por fuera, incluso más alejadas, ¿no? En relación con un Baltasar E. Ahora nos vamos a hablar de las famosas neoplasias, ¿no? Vamos a empezar hablando de las neoplasias quísticas. Aparte de lo que yo ya les había mencionado, de esa lesión quística más frecuente, que sea posterior a una pancreatitis, les dije que se llama pseudoquiste pancreático, ¿sí? Muy aparte de eso, existen algunos tumores también en el páncreas, no solamente el adenocarcinoma, que es sólido, ¿no? Sino también existen las neoplasias quísticas. Acuérdense que cuando digo quística, me estoy refiriendo a líquido, ¿no? Que tiene componente líquido, ¿sí? Estas neoplasias son neoplasias o tumores raros, ¿no? Entonces, pero lo bueno es que estas lesiones, la mayoría de ellos tienen un pronóstico bueno, ¿no? Tienen un pronóstico bueno después de su resección quirúrgica. Si se dan cuenta, es esta la lesión, ¿sí? Es esta la lesión, porque esta de acá es la vesícula. Entonces, lo estamos viendo como una lesión quística multiloculada que tiene unos tabiques finos, que tiene unas calcificaciones. Fíjense esas calcificaciones, esas imágenes hiperdensas, ¿no? Como que brillan ahí, ¿sí? Y lo característico que no va a comunicarse con el sistema ductal, ni con el conducto pancreático principal, ni con el accesorio, ¿no? Acuérdense, el principal se llama de Wirsung y el accesorio se llama de Santorini. Con ninguno de los dos se comunica esta neoplasia quística. También tenemos los famosos cistoadenomas serosos. En realidad, hasta para nosotros, hacer esa diferenciación es todo un reto, ¿ah? No es fácil porque no se visualizan tal
cuál nosotros estamos viendo en la imagen, porque muchas veces son completamente diferentes, estás en el intermedio de uno a otro. Entonces, muchas veces es necesario solamente describir las características y nosotros ponemos lo que, lo que nosotros sospechamos o lo que está más en relación con la literatura, pero no necesariamente es ese tipo de lesión. Ustedes saben el nombre y apellido de estas lesiones, sobre todo si son tumorales, nos va a dar la anatomía patológica, ¿sí? Fíjense, esto se ve más bonito, ¿no? Estos son lesiones quísticas también, ¿sí? Serosas, obviamente, como su nombre lo dice, ¿sí? Que no van a tener potencial maligno. Si nos damos cuenta, el contenido es hipodenso, homogéneo, ¿no? Homogéneo. ¿Qué está conteniendo? Líquido, ¿no? Una masa bien delimitada, que puede tener quistes, pero los quistes son bastante pequeñitos, ¿sí? A veces tiene también calcificaciones, a veces tiene esta morfología cuando son macroquísticos, si se dan cuenta, acá a diferencia del otro, tiene esta característica como una estrella, ¿no? Una imagen estrellada, ¿sí? Como una imagen estrellada que puede tener una calcificación al medio, ¿sí? Y la literatura lo menciona que se asemeja a una colmena, ¿sí? Por los quistes. Hablando de los tumores malignos, ¿quién está a la cabeza de los tumores malignos? El famoso adenocarcinoma de la cabeza del páncreas. Definitivamente todos hemos conocido a alguien que ha quejado de ese tipo de enfermedad, ¿no? Los adenocarcinomas pancreáticos. Entonces, ustedes saben, estos tumores son agresivos, son mortales, muy pocas probabilidades de supervivencia, ¿no? Y lamentablemente cuando los encuentran, la posibilidad de resecabilidad de estos tumores es bastante baja, o sea, el porcentaje de supervivencia también es bastante bajo, ¿sí? Por lo mismo que hasta alcanzar un gran tamaño o hasta ser localizados no se van a evidenciar en fases tempranas, ¿sí? Porque no da síntomas, entonces va a ser identificado en fases avanzadas. Y justamente en esta tomografía vamos a ver estas imágenes o estas masas hipodensas que van a tener un realce mínimo, si se dan cuenta, las dos son con contraste, realce mínimo, ¿sí? La localización es más frecuente en la cabeza, ¿sí? En la cabeza es más frecuente, pero también pueden tomar el cuerpo, ¿no? Por supuesto, ¿sí? Obviamente la glándula se va a ver más grande, como que aumentada de tamaño, ¿sí? Y otra cosa que vamos a ver muchas veces es la dilatación del conducto pancreático principal, o sea, del conducto de Weyers. Vemos todos esta masa, ¿no? Esto sí es una lesión sólida que capta poco contraste. Tumor maligno. ¿Cuál? Adenocarcinoma de la cabeza del páncreas. Fíjense, acá. Esta imagen hipodensa, masa, ¿no? Masa porque mide más de 3. Masa heterogénea que capta muy poco la sustancia de contraste, si se dan cuenta los bordes irregulares, como que desflecados, ¿no? Son sus bordes, todos lo estamos viendo, ¿sí? Acá también, su anatomía patológica. ¿Ok? Otra de las lesiones malignas también que comprometen al páncreas es el linfoma pancreático, ¿sí? Entonces, ¿cómo se presenta el linfoma pancreático? Por extensión directa, muchas veces, de una linfadenopatía peripancreática, ¿sí? Pero también
una proporción de estas va a ser del famoso linfoma no Hodgkin, ¿no? Del linfoma no Hodgkin, del linfoma por VIH. Como estamos viendo, son lesiones delimitadas, ¿no? También van a tener un realce débil, ¿sí? Y también van a producir una infiltración grasa de la glándula pancreática, ¿sí? Cuando veo este tipo de lesión, si no es un paciente con algún antecedente de importancia, como ser el linfoma, que no tenga ese antecedente, obviamente mi diagnóstico diferencial por semejar tanto a este tipo de tumor va a ser el diagnóstico diferencial, un adenocarcinoma de la cabeza del páncreas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Preguntas? ¿Están ahí? No hay preguntas, doctora. Ya, perfecto. Entonces, nos vamos a vaso. ¿O quieren exponer ya mismo? Si desean, exponen mientras yo voy descansando mi garganta. Ustedes van exponiendo y al final termino yo. Doctora, tengo una pregunta. Usted mencionó sobre cuáles serían las causas más comunes dentro de la pancreatitis aguda y crónica. Yo creí que se refería a un agente infeccioso y aparentemente no era así. Pero en el caso sea un agente infeccioso, ¿cuáles serían los más comunes en una pancreatitis aguda y en una pancreatitis crónica? Uy, ahí sí me agarraste, ¿eh? Me agarraste. No. Cuadros infecciosos. No lo sé. Vamos a buscar. ¿Tú qué has leído? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Había visto sobre Campylobacter jejuni, sin embargo, yo no indagué más. O sea, lo vi por ver, pero de ahí sería para que nos lea un poco más. Ok. Entonces, vamos a buscar, ¿ya? Yo también voy a buscar de los agentes infecciosos. ¿Sí? Y lo comentamos en un momento. Gracias, Vera. Ya, de nada. Entonces, ¿continúo? ¿Sí? Para que no se duerma. Doctora, disculpe. Sí. ¿Qué sesión nos correspondía exponer? Hoy día les corresponde hígado y las lesiones focales malignas versus benignas. Ah, ya, doctora. Lo que está en el Gracias. aula. Ok. Acerca del vaso, chicos, lo que podemos hablar es que es un órgano intraperitoneal. Va a ocupar ¿qué? Acá lo tenemos, el hipocondrio izquierdo, como estamos viendo acá, ¿no? Entonces, vamos a ver que el parénquima esplénico es homogéneo en ecografía, ¿sí? Homogéneo en ecografía. El tamaño, pues, es variable en realidad porque va a depender del tamaño, de la edad del paciente muchas veces y del estado corporal, obviamente, del paciente. Pero nosotros tenemos una medida, más o menos, basándonos en la literatura general, ¿cierto? No debe sobrepasar en longitudinal más de 12 centímetros o 120 milímetros, si quiero hablar en milímetros, ¿sí? Y en su diámetro AP o anteroposterior no debe medir más de 4 centímetros o 40 milímetros, ¿sí? Entonces estamos viendo justamente acá en ecografía con transductor convexo mi parénquima esplénico homogéneo. ¿Y qué será esto? El hilio esplénico, ¿sí? Hilio esplénico. Por tomografía también lo podemos visualizar adecuadamente, pero acá tenemos que hacer un alto. ¿Por qué? Porque al inicio, ¿sí?, de la ecografía, fíjense cómo se va a ver
en esta fase arterial, ¿sí? ¿Por qué digo fase arterial? Aquí está mi arteria aorta diciéndome, ojo, soy fase arterial, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a ver el vaso? El vaso se va a ver atigrado. Esa característica atigrada en personas que no están familiarizadas con ver este tipo de imágenes, entonces pueden pensar de que puede haber una lesión tumoral, ¿sí? Pero en la siguiente fase, que ya es una fase más tardía, que es la venosa portal, vemos cómo se vuelve homogéneo todo mi parénquima esplénico, ¿sí? Acá atigrado o moteado es por la fase arterial en la que se encuentra, ¿sí? La atenuación es más o menos en unidades Hansfield. Acuérdense que yo les decía que en tomografía tenemos la oportunidad de medir todas las estructuras en unidades Hansfield, ¿sí? Entonces es más o menos de 40 a 60 unidades Hansfield, ¿sí? Les decía, ¿quién tiene más unidades Hansfield? ¿Quién supera al vaso o con quién lo comparo para la esteatosis hepática? Viendo acá de paso el hígado y para que ustedes recuerden, mi hígado debería de tener más unidades Hansfield que mi vasito. Cuando esta relación se invierte, hablo de una esteatosis hepática, ¿no? Las estructuras anatómicas, ¿sí? Que no vale la pena porque ustedes ya lo saben por anatomía. Y fíjense las diferentes fases de mi vaso, ¿no? De acuerdo a la fase en la que se encuentra. Entonces, volvemos. Fase arterial, fíjense ese patrón atigrado, moteado, ¿sí? Fase arterial es como si tuviera unas lesiones focales, ¿no? Pero en esta fase venosa portal, como ya se corrige automáticamente y vemos un vaso homogéneo, ¿ok? En resonancia magnética también podemos visualizar muy bien el vaso, ¿no? Entonces, la intensidad acá del vaso va a ser menor que ¿quién? Que mi hígado. ¿Qué quiere decir? Que va a ser más negrito que mi hígado. Mi hígado, fíjense, más blanquito, mi vaso más negrito. ¿Qué secuencia es esta? T1 sin contraste. Esto también es una fase arterial, por eso es que lo estamos viendo de esta manera, de manera moteada o atigrada. En una fase portal, fíjense cómo se vuelve homogéneo, ¿sí? Una secuencia en T2, les decía que todo en esta secuencia de T2, todo el líquido brilla, ¿sí? Todo lo que es líquido brilla en la secuencia T2. La STIR es como si fuera parte de un T2. Entonces, por eso lo visualizamos así. Pero fíjense cómo se ve homogéneo el vaso, ¿sí? Algunas patologías del vaso, como ser la esplenomegalia, que lo vemos muy seguido en todas estas, puede tener todas estas etiologías, tener una esplenomegalia, infecciosas, por hipertensión portal, por leucemia, por linfoma, masiva en algunas linfoproliferativas, ¿sí? Fíjense, el vaso es así como nosotros lo medimos en su diámetro más largo, ¿sí? En su diámetro longitudinal. Aquí está justamente en este corte coronal de esta tomografía, podemos visualizar y medir adecuadamente el vaso de extremo a extremo, ¿no? De más craneal a más caudal. ¿Sí? Esto definitivamente es una esplenomegalia masiva, ¿no? Muchas veces ya los pacientes acá vienen con mucho dolor, ¿sí? Lo que nosotros buscamos en esos casos cuando nos vienen generalmente son los famosos infartos esplénicos que están en relación justamente con cuando el vaso ha sufrido este tipo de alteración. Los quistes esplénicos. Tenemos quistes y al decir quistes ustedes saben que estamos hablando de una colección líquida, ¿no? De una colección líquida. Van a existir
quistes esplénicos verdaderos, ¿sí? Aquí vamos a tener los congénitos, los quistes hidatídicos que todos conocemos, y los pseudoquistes, generalmente postraumáticos. Aquí tenemos al vaso en ecografía y esta lesión quística simple, ¿sí? Colección líquida, si ustedes lo quieren llamar, ¿sí? Si se dan cuenta, el contenido es anecogénico. ¿Por qué? Porque es líquido y todo lo líquido en ecografía da un refuerzo acústico posterior, que es justamente lo que estamos viendo acá, una sombra blanca. ¿Se acuerdan que les explicaba de una sombra blanca? Fíjense esta sombra blanca que está proyectando esta imagen quística, bueno, corresponde a este tipo de lesión. Aquí también en tomografía, fíjense cómo tenemos y visualizamos adecuadamente esta lesión quística esplénica. ¿Ok? Existen algunos quistes que pueden calcificarse también totalmente o parcialmente sus paredes. Pueden ser pequeñitos, pueden ser mucho más grandes. Estos son los quistes postraumáticos en algunos pacientes, obviamente, que han sufrido alguna lesión previa, algunos pacientes policontusos, un ejemplo, ¿sí? Podemos encontrar estos quistes esplénicos, estas lesiones esplénicas más comunes, ¿ok? ¿Y a qué se debe? Bueno, pues le quedó como una huella de que en algún momento ese vaso se lesionó, posiblemente tuvo una hemorragia, un pequeño infarto o una incluso infección previa, ¿no? Entonces, estos quistes esplénicos van a representar la fase final justamente de un hematoma. ¿Sí? Su contenido puede variar, obviamente, el contenido puede variar, a veces pueden ser completamente líquidos, ¿sí? Ser completamente de agua, y en ocasiones también su contenido puede ser variable porque puede formarse incluso un nivel, ¿no? Un nivel líquido. Las paredes también hemos visto que a veces pueden ser tapizadas o calcificadas parcialmente, ¿no? Vemos lesiones bien definidas, bien delimitadas, ¿sí? Como estamos viendo aquí en las imágenes, tanto de ecografía como de tomografía. No van a tener, obviamente, realce a la sustancia de contraste, ¿no? Cuando se les inyecta contraste, como en esta resonancia magnética, no le vemos ningún tipo de cambio, ¿sí? No capta absolutamente nada. Esto es ecografía, esto también es resonancia magnética en corte coronal, donde estamos viendo unos muy finos tabiques, ¿no? Que se están proyectando en esta lesión. Y acuérdense que les dije, todo en secuencia T2 de resonancia magnética brilla. Entonces ya sabemos que esto es una secuencia T2 porque todo el líquido en secuencia T2 brilla. ¿Sí? Eso acuérdense siempre porque vamos a verlo hasta el final. Si quieren decirlo en un mejor lenguaje, todo en secuencia T, todo el líquido en secuencia T2 es hiperintenso. Hiperintenso. Esto es hipointenso, es negrito. ¿Sí? Ahora los famosos quistes echinocócicos, ¿no? La famosa hidatidosis. Ahora, estos quistes, chicos, a veces cuando encontramos solamente uno, a veces puede ser muy difícil de diferenciar de un quiste postraumático que habíamos mencionado, ¿sí? O de un quiste epidermoide. Lo característico es que los pacientes pueden presentar en este tipo de patología, es decir, en la hidatidosis, ustedes saben, sobre todo la afectación va a ser a nivel del hígado, después el pulmón, ¿no? Pero también se pueden diseminar a otros lugares y pueden
llegar al vaso, obviamente, como es en este caso, que están en el vaso, pero también seguramente antes estuvieron, o primero estuvieron en el hígado, ¿sí? Contiene, si se dan cuenta, algunas lesiones, algunos quistes más grandes y otros más chiquitos, que seguramente son los hijos, y los más grandes son las madres, ¿no? Es así como se conoce. Los quistes hijos y los quistes madre, ¿sí? ¿Pueden tener calcificaciones? Sí, la respuesta es sí. El contenido puede ser variable porque tal vez pueda tener arena hidatídica dentro. Sí, también la respuesta es sí. Los microabscesos esplénicos. Esto, chicos, lo vemos relativamente frecuente cuando nos mandan niñitos, ¿sí? Sobre todo por enfermedades infecciosas, como ser la enfermedad por arañazo de gato, ¿sí? Que todos nosotros lo hemos escuchado o hemos visto de cerca, tal vez alguno de estos casos, ¿no? Entonces, este tipo de lesiones son las que nos mandan a descartar microabscesos hepáticos y microabscesos esplénicos. Generalmente más vemos microabscesos esplénicos que hepáticos, ¿sí? Y son tal cual se está viendo en esta imagen, ¿no? El vaso puede estar de tamaño normal, pero estamos hablando sobre todo en la población pediátrica, ¿no? ¿Sí? Pero también pueden tenerlo algunos adultos, no necesariamente por enfermedad por arañazo de gato. Pero miren, estas lesiones de baja densidad, múltiples, definidas, ¿sí? Difusas en todo el parénquima esplénico, definitivamente corresponde a los famosos microabscesos esplénicos que a veces también se pueden encontrar en el parénquima hepático, ¿sí? Múltiples lesiones, esto ya es tomografía, ¿no? Múltiples lesiones en todo el parénquima esplénico, ¿sí? Esto es un paciente también con abscesos o microabscesos, tanto esplénicos como hepáticos, y fíjense, esto es un paciente VIH con candidiasis y tuberculosis, ¿no? Estas imágenes de baja densidad, ¿sí? Bien definidas, delimitadas, difusas en todo el parénquima y que también compromete al parénquima hepático, ¿no? Fíjense acá, diferentes pacientes, obviamente. También existen los granulomas esplénicos, ¿no? Los granulomas esplénicos, generalmente a veces lo vemos en pacientes que han tenido alguna enfermedad infecciosa, ¿no? Como ser la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis, la otra enfermedad, no recuerdo muy bien el nombre, se me ha ido, pero granulomas por tuberculosis es lo que generalmente nosotros podemos ver en estos pacientes, ¿sí? Entonces, ¿qué son? Son calcificaciones, ¿no? ¿Sí? Se han formado los famosos granulomas y se han formado las calcificaciones nodulares, que a veces es única, a veces es múltiple, a veces es difusa, están difusas en el parénquima esplénico, ¿sí? Fíjense, aquí está el vasito con múltiples lesiones difusas. ¿Ok? Aquí está el vaso también. Fíjense, hay una lesión hipodensa, definida, delimitada, pero que tiene gas adentro, ¿no? Que tiene gas, que es un absceso esplénico, ¿no? Un absceso que puede ser obviamente bacteriano, ¿sí? Estos abscesos, chicos, van a tener alto índice de mortalidad, obviamente, si no se trata, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que generalmente pueden tener ese tipo de lesiones? Los vasos que ya se encuentran enfermos, ¿no? O comprometidos con alguna otra patología, ¿ok? Entonces, son lesiones justamente de baja densidad, de paredes muchas veces engrosada, ¿sí? Pueden contener aire, como lo estamos viendo acá. ¿Y cuál es el tratamiento para estos pacientes?
aspiración, ¿no? Aspiración y drenaje, ¿sí? Con catéter. Y muchas veces a estos pacientes les van a realizar una esplenectomía, ¿no? Van a terminar en esplenectomías. Hablando de tumores tanto benignos como malignos, ¿ya? Vamos a empezar hablando de los hemangiomas, que sí relativamente se ven algo frecuente. Ay, perdón. Pueden ser hallazgos incluso incidentales, ¿ah? ¿Ya? Entonces, fíjense, acá está el vaso, mi riñón izquierdo, fíjense esta imagen en ecografía hiperecogénica, bien delimitada, bien definida, bien delimitada, bien definida, ¿sí? Bien delimitada, bien definida, las hay de todo tamaño, ¿sí? De diferente localización. En el vaso, obviamente, como estamos hablando, ¿sí? En tomografía, como lo vemos, ya no lo vemos blanquito como lo vemos en ecografía, ya no lo vemos hiperecogénico, sino en tomografía lo vemos hipodenso, lo vemos negrito, ¿no? Sí, lo vemos negrito. Incluso se asemejan a los famosos quistes, ¿no? Quistes. Puede haber una, puede haber varias, ¿sí? Y esto es tomografía con contraste. Si se dan cuenta, el realce es mínimo, mínimo, ¿no? Similar a los hemangiomas hepáticos incluso. Esto es tomografía sin contraste, con contraste en fase arterial. Fíjense, su pared solamente capta un poquito, una fase un poquito más tardía, ¿no? Fase venosa portal, y acá una fase más tardía, todavía donde desaparece la lesión, ¿no? Aquí tenemos justamente con las múltiples lesiones, les decía que podía ser uno, podían ser más de uno, podían ser varios, ¿sí? El linfoma esplénico puede ser que al inicio, cuando encontremos un linfoma esplénico, nos llame la atención el tamaño del vaso. Generalmente están aumentados de tamaño el vaso y pueden presentar unas imágenes tipo masa. ¿Por qué? Porque el vaso es el órgano linfático más grande de todo el cuerpo, todos lo sabemos eso. Por lo tanto, obviamente, el linfoma va a ser la enfermedad que va a atacar sí o sí al vaso, ¿no? Entonces, pero obviamente no se van a dar casos excepcionales que el vaso va a estar normal en estos pacientes, ¿sí? Pero como les decía, generalmente lo que nosotros vamos a tener es un vaso aumentado de tamaño, ¿sí? Entonces, podemos tener lesiones focales o lesiones difusas, ¿sí? Sin masa. Podemos tener lesiones difusas o lesiones focales. Fíjense, esto es tomografía. Fíjense estas lesiones en mi vasito, ¿sí? Aumentado de tamaño, obviamente, con sus lesiones por ahí. Y lo bueno es que los linfomas van a responder muy bien al tratamiento que les dan, ¿no? De quimioterapia, y esto es en este mismo paciente. Fíjense cómo ha mejorado tremendamente, ¿no? Incluso acá tenía su derrame pleural. Fíjense acá, ¿no? Cómo han disminuido muchísimo las lesiones. Prácticamente este es el más grande. Si lo comparamos con esto, antes del tratamiento, incluso el tamaño ha disminuido considerablemente. ¿Sí? Podemos tener múltiples imágenes nodulares, fíjense, múltiples imágenes nodulares que confluyen, y esto es antes del tratamiento y esto es posterior al tratamiento. Fíjense cómo vemos al vasito. Prácticamente es un vasito sano, ¿no? Ahora, el angiosarcoma esplénico sí es bastante raro. Podemos tener
Angiosarcoma esplénico en el vaso o metástasis en el vaso, sí, pero ambos son bastante raros, ¿sí? Pero cuando existe es bastante agresivo, ¿sí? Entonces los hallazgos en tomografía más frecuentes van a ser justamente esto, ¿no? Este tipo de imágenes, múltiples imágenes nodulares definidas, ¿sí? Que justamente que van a realzar con la sustancia de contraste. Pero también a veces los angiosarcomas van a ser tipo masa con componente quístico incluso, ¿no? La hipertensión portal, que ya sabemos y que hablamos un poquito, que estaba ligado justamente en los pacientes cirróticos, ¿no? Les pongo como ejemplo esto porque también hay otras causas, pero como ya hablamos de hígado, ¿sí? De cirrosis hepática, gran mayoría de estos pacientes van a cursar con la hipertensión portal. Y uno de los hallazgos para hipertensión portal, aparte del aumento de calibre de la vena porta, ¿sí? Que va a ser más de 12 o más de 13, aparte de la repermeabilización de la vena umbilical, aparte de la formación de colaterales, ¿sí? O otro signo que nos va a acompañar y lo podemos ver muy bien en imágenes es la esplenomegalia. Van a cursar con vasos bastante aumentados de tamaño. Fíjense, esto es un vaso aumentado de tamaño y esto, lo que correspondería solamente al hilio esplénico, se ha formado como un enmarañado acá, ¿no? Estos son vasos, sí, por supuesto, si le pongo Doppler todo se va a pintar, pero ¿a qué corresponde eso? Corresponde a las famosas colaterales, seguramente portoesplénicas que se han formado, ¿no? Los infartos esplénicos que les mencionaba, estas imágenes cuneiformes de baja densidad que a veces se suelen presentar en algunos pacientes posterior a algún traumatismo o también se pueden presentar en un paciente que está cursando con una esplenomegalia masiva y esto es lo que quieren descartar, ¿sí? Estas imágenes en cuña que nos sugieren infartos esplénicos, ¿no? Las hay de todo tipo, pequeñitos, grandotes, y los vasos accesorios, ¿no? Los vasos accesorios, o también llamados, son, ¿cómo se llaman? ¿Se acuerdan? Yo les había dicho hace un momento, se llaman los famosos esplénulos, ¿no? Vasos accesorios o esplénulos. Entonces, estamos viendo, esto es el vaso, ¿sí? Esto es un esplénulo, ¿sí? Y aparece como un nódulo, como una masa ovalada, ¿sí? Donde van a estar localizadas casi siempre cerca mi hilio esplénico, ¿sí? Si se dan cuenta, en todas las fases con contraste o sin contraste va a tener la misma densidad de mi vaso. Obviamente depende de él, ¿no? O sea, no es que lo contacte, ¿sí? Aparentemente, pero es parte del tejido, ¿sí? Entonces, fíjense, mi vaso sin contraste, y aquí tenemos mi vaso accesorio o mi esplénulo. En fase arterial, todo atigradito, él también está atigradito. En fase venosa portal, está homogéneo, él también está homogéneo. A veces cuando los extirpan este vaso, cuando extirpan, vamos a poner un ejemplo que tenga, no sé, que sea esplenectomizado por diferentes causas, ¿sí? El paciente. Entonces, que haya tenido un vaso accesorio, ¿sí? Estos, generalmente los vasos accesorios, intentan hacer de alguna forma alguna compensación y se hipertrofian, aumentan su tamaño considerablemente, ¿ok? También existe el famoso vaso errante, ¿no? El vaso errante que está fuera de su lugar. ¿Y qué significa el vaso errante? Es un vaso normal, pero que está fuera de donde
del cuadrante superior derecho, izquierdo, perdón, del cuadrante superior izquierdo, está por fuera, ¿no? Está lejos. ¿Por qué se da esto? Por laxitud ligamentaria, que obviamente esto es congénita, pero también puede ser posterior a algún traumatismo, ¿sí? El famoso vaso errante. ¿Se entendió, chicos? Doctora, disculpe, ¿el vaso errante es lo mismo que el vaso accesorio? No entendí esa parte muy bien. No, acá está. Este es el vaso accesorio. Fíjense, el vaso accesorio, como les decía, ¿sí? Pueden ser uno, pueden ser múltiples y también son denominados esplénulos. Vasos accesorios, vasos esplénulos. Entonces son nodulitos, ¿sí? De tejido esplénico normal, ¿sí? Son de tejido esplénico normal, pero que está separado del vaso principal. Este es el vaso principal y estos son los accesorios. No todas las personas lo tienen, pero les diré que la mayoría sí. Cuando informo tomografías, casi siempre encuentro los vasitos accesorios. Entonces pueden ser uno, pueden ser múltiples estos nodulitos, ¿sí? Entonces, esto, el vaso errante, ¿sí? Errante, que está fuera de su lugar, es un vaso que es normal, pero la diferencia es que está por fuera de su lugar. No está en el cuadrante superior izquierdo, que es donde debería de estar mi vasito, ¿cierto? Mi vasito tiene que estar localizado en mi cuadrante superior izquierdo. Anatómicamente, todas las personas lo deberíamos tener ahí. Pero si se dan cuenta, está fuera de su lugar. En este corte coronal tal vez se van a dar mejor cuenta. Si es un corte coronal, debería de estar acá, ¿cierto? Debería de estar acá. Y fíjense cómo está tan bajo, así como caído. Esto se va a dar, ¿por qué? Por laxitud o hiperlaxitud, les decía, ligamentaria, que puede ser congénita, ¿sí? O puede tener un antecedente traumatológico, ¿sí? Está fuera de su lugar. En cambio, el otro son estas imágenes que corresponden a los famosos esplénulos. Y el vaso está dentro de donde debería de estar, ¿no? En su localización normal. ¿Se entendió? Sí, doctora, perfecto, gracias. Ya, listo. Chicos, son las 4 de la tarde. Tenemos todavía tiempo. Sí, doctora, le queríamos comentar más bien que para la exposición no creo que podríamos porque hay una persona que falta y no ha terminado su parte aún y es porque un familiar se le ha descompensado y está con todos los cuidados. En todo caso haríamos una expo incompleta o no sé. Pero ¿qué parte les falta? Eh, a ver, déjame ver, doctora. ¿Quién es? ¿Vanessa? Vanessa No, Ávila. doctora, Vanessa no está haciendo ninguna tarea porque no se ha conectado todavía con nosotros. Ah, sí, 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 Pero sí. no, es la parte de patología focal, lesiones benignas. No, Ya. y sí, o sea, lo haríamos en esa parte. Lesiones benignas, toda la parte de lesiones benignas. Claro, entonces la otra idea sería hacerlo la siguiente semana, pero ya entregaríamos toda la exposición completa en la segunda hora que Pero tenemos que. no les voy a poder corregir, chicos, porque ustedes ya han mandado la tarea. Porque incluso me falta la exposición de ustedes. Déjenme ver. Hay una exposición que falta. No. Ustedes también me están debiendo la S3, ¿cierto? Esa sí la deben tener lista, de abdomen agudo.
que lo tenían que presentar la clase pasada. ¿Sí? Vamos, no tengan miedo, estamos acá para aprender. Yo estoy para explicarles a ustedes. Cualquiera, al azar. ¿Quiénes van a exponer hoy día lo de patología maligna? ¿Quiénes? Dícteme sus nombres. ¿Cuántas personas van a exponer lo de patología maligna? Doctora, disculpe, ¿qué exposición mencionó? ¿Dijo abdomen agudo? Sí. Sí, yo le había escrito a Valerie la semana pasada para la clase, porque ustedes en su aula virtual, que lo tienen igual al mío, ahí tienen una exposición, ¿cierto? Me han mandado el PPT, me han mandado el audio, todo, pero esas son exposiciones que ustedes me la tienen que hacer durante la clase. ¿Sí, chicos? ¿O no sabían eso? Chicos, a ver, hagan No, su doctora, no, presentación. la verdad es que no sabíamos que le estábamos viendo exposiciones sincrónicas. Pensábamos que solamente teníamos que enviarlo al aula virtual y que no iban a haber exposiciones en No, Teams. sí, hay exposiciones, chicos. Pregunten a sus demás compañeros, todos exponen. Donde dice Doctora, exposición, es exposición. doctora, disculpe. Ujú. La semana que usted quiere que expongamos es de la semana 2, ¿verdad? La que ustedes tengan. Si Ah, tienen ya. de abdomen agudo, expongan de abdomen agudo. Si tienen la de ahora, expongan la de ahora. Porque si ustedes no exponen la de ahora, yo voy a sacar voluntarios ahorita. Cualquiera de las dos. No tengan temor, chicos, yo los voy a ayudar. No tengan temor a equivocarse. Para ustedes todo esto es nuevo, definitivamente. Para mí también cuando era alumna de pregrado todo era nuevo. Yo no veía nada, todo. Mi profesora de diagnóstico por imágenes explicaba todo. Yo veía una que otra cosa, ¿no? Y el resto no veía. Pero también me daba un poco de temor que se moleste, tal vez si no le preguntaba, pero ustedes, ya les estoy diciendo y creo que les estoy dando la confianza del caso, pueden equivocarse, lo pueden hacer, pueden decir y yo les voy a ayudar. O se pueden quedar callados, colocar una imagen y yo les puedo explicar esa imagen que ustedes tienen. Presenten, por favor. Vamos a ir Sí, avanzando. doctora. Sí, doctora, gracias. Vamos a exponer sobre abdomen agudo. Si nos dan más No, bien muy bien. 2 minutos para compartir pantalla. Sí, sí, sí. Sí. Ya, doctora, gracias. Ok.
Perdón, doctora, ¿se ve? Sí, chicos, se ve muy bien. Ya, doctora, ahorita iniciamos. Listo. Gracias, doctora. ¿Me escucha? Sí, te escucho muy bien, Almendra. Ok. Buenas tardes, doctora y compañeras en general. Hoy vamos a exponer acerca del tema de abdomen agudo. Siguiente, por favor. A ver, aquí tenemos la tabla de contenido que vamos a hablar en la presente exposición. Aquí tenemos los 4 subtemas. Siguiente. Comenzaremos inicialmente con la evaluación radiológica de ilio. Aquí hablaremos acerca de los tipos. En este caso, el ilio puede darse en pacientes que no presentan incluso síntomas o presentan síntomas similares a los de una obstrucción. Los más característicos o los síntomas más característicos son los vómitos, evacuaciones ausentes o reducidas, ruidos hidroaéreos disminuidos y se puede dividir en ilio adinámico, ilio paralítico e ilio mecánico. En el ilio dinámico, este es multifactorial y se caracteriza porque el intestino se inflama y puede deberse esto a una peritonitis, a una sepsis e inclusive a una hiponatremia. También puede deberse a una isquemia mesentérica aguda y como vemos en la radiografía, bueno, en la resonancia en la imagen superior, se puede ver una distensión de las asas del intestino. En el caso del ilio paralítico, que es la imagen inferior, puede producirse debido a una cirugía, ya que aquí hay ausencia de los movimientos peristálticos y se estima que el intestino delgado está en este estado aproximadamente un día, el estómago 2 días y el colon en 3. Hay factores de riesgo que predisponen este ilio. Esto puede deberse a que el ilio, bueno, se denomina un ilio paralítico postquirúrgico, puede ser debido a una caída de los niveles del hematocrito, a una falta de movilidad luego de la operación y haber tenido una manipulación intestinal o que la operación haya durado más de 3 horas. En el caso de este ilio postoperatorio puede prolongarse mayormente a 72 horas, puede pensarse una obstrucción del intestino delgado, inclusive un absceso o una perforación. Por último tenemos al ilio mecánico, que es la imagen izquierda, que aquí vemos una radiografía que se visualiza los niveles hidroaéreos, una reducción de gas en la materia fecal y las asas proximales se encuentran distinguidas por la retención de líquido y de gas. Siguiente. Bueno, vamos a ver la evaluación radiológica del ilio en adultos y niños.
Bueno, en niños va a tener un patrón gaseoso en el intestino delgado y grueso. El hilio va a ser de tipo obstructivo por diferentes causas, como sería la invaginación del intestino, la inflamación intestinal, enfermedad de Crohn, diverticulitis, retorsión del intestino o retención de heces. El hilio meconial es otro tipo de hilio obstructivo que se da por la reducción de la luz intestinal por la presencia de un meconio espeso, filante y viscoso, y este produce una distensión abdominal precoz con vómitos biliosos y la ausencia de la expulsión del meconio. En los adultos, en este caso no se observa gas en el intestino delgado, excepto el bulbo duodenal, que se debe observar el gas distal. Y la precisión diagnóstica de las radiografías en cuanto a la zona del abdomen es entre un 50-60% y va a poder determinar de manera rápida y no tan costosa si es que hay algún cambio en el abdomen del paciente. Se va a poder visualizar algún tipo de perforación del asa por encontrar densidad de aire debajo del hígado o en la lateral si es que la radiografía se hizo en posición de cúbito lateral izquierdo. Cuando el diámetro transverso del asa supera los 25 milímetros en la parte más distal del hilio y los 30 milímetros en la parte más proximal del yeyuno, se dice que esta está dilatada. Entre los signos radiológicos están la grada en escalera, que se visualizan los niveles hidroaéreos que se encuentran en diferentes posiciones de la misma asa, y el collar de perlas, que es el gas que está atrapado entre las asas. Siguiente, por favor. Ahora tenemos lo que es el neumoperitoneo. El neumoperitoneo, como su mismo nombre lo dice, es la presencia de gas o aire en la cavidad abdominal. Y esto es indicativo de en la mayoría de los casos es indicativo de una perforación de una víscera hueca y por tal motivo es muy relevante en el estudio de imágenes, ¿no? Con respecto a la radiografía, vamos a tener ciertos hallazgos característicos que van a indicar la presencia de neumoperitoneo. En primer lugar, tenemos lo que es el signo de la cúpula. El signo de la cúpula, para ello debemos visualizar lo que es el diafragma y vamos a ver en su interior la presencia de aire que se va a traducir como una radiolucidez, que vendría a ser una densidad aire, ¿no? En otras palabras, se va a ver como una línea negra, como se observa en la radiografía de tórax, que se muestra en la diapositiva. También vamos a tener lo que es el signo de Rigler, que es la presencia de aire dentro y fuera del intestino, que se va a dibujar como una línea blanca, mientras que el signo del triángulo también va a ser otro hallazgo, donde el aire va a estar dispuesto de forma libre y se va a observar en forma de triángulo, de ahí el nombre, entre las asas intestinales que estén adyacentes entre sí. Y también vamos a encontrar otro signo característico que se denomina el signo de balón de rugby. Y más que todo eso más que todo eso son esos hallazgos, esos signos que vamos a encontrar en radiografía, que nos van a hacer la presencia de un neumoperitoneo. Luego, con respecto a la tomografía, también nos va a ayudar, nos va a ayudar un poco más, a diferencia de la radiografía. Y en esta que se muestra, justamente es una tomografía abdominal de corte axial, donde se muestra un neumoperitoneo subdiafragmático y perihepático. Siguiente, por favor. Ya, a continuación tenemos lo que es las colecciones líquidas. Vamos a ver que vamos a empezar por el líquido en la cavidad pleural y el líquido peripancreático. En la cavidad peritoneal, el peritoneo es una membrana que, como sabemos, va a cubrir los órganos que va a conformar el abdomen y a su vez va a producir un líquido acítico. Este líquido es normal en el cuerpo, pero cuando ya existen patologías neoplásicas, se da que el peritoneo va a ser una mayor cantidad de líquido acítico, convirtiéndolo en lo que es una ascitis maligna. Y generalmente es un signo de cáncer avanzado.
En la primera imagen vamos a ver el líquido ascítico en la cavidad peritoneal y vamos a ver que cuando se produce un exceso de este, se inflama lo que es la barriga y se produce eso, el estómago, perdón. Y ahora tenemos lo que es el líquido peripancreático, que se origina de la necrosis y su componente es sólido líquido. Esta colección dentro de lo que es la pancreatitis aguda va a representar la reacción exudativa ante un proceso inflamatorio local que se esté dando. Este líquido va a contener un ultrafiltrado plasmático con valores mínimos de amilasa pancreática y además va a revertir alrededor del 65% de los casos. Y la estadía de líquido de más de 4 semanas va a aumentar el riesgo de convertirse en lo que se llama unos pseudoquistis pancreáticos. Continuando ahora acerca de lo que es la citis, tenemos que podemos definir a la citis como la acumulación de líquido que se va a presentar en todo lo que es la cavidad peritoneal y va a ser principalmente causada por patologías hepáticas, como por ejemplo la cirrosis, pero también puede ser causado por otras patologías, por ejemplo pancreáticas, por algún tipo de tumor o incluso por tuberculosis. Tenemos que para su diagnóstico es importante lo que son las pruebas de imágenes. Y en la imagen de este caso de la izquierda, primero observamos una tomografía de abdomen, donde se van a observar los signos que nos ayudan a identificar la citis, que son el borramiento del ángulo inferior hepático. Asimismo, también se va a presentar lo que es el ensanchamiento del flanco y la disposición central de las asas del intestino delgado. En la imagen del lado derecho, vamos a observar lo que es el signo del ángulo hepático, donde el ángulo inferior-lateral del hígado normalmente es visible en la radiografía, pero en este caso va a estar borrado por la misma citis y la presencia del líquido que está presente. Chicos, no se escucha. Perdí el audio. No, doctora. Ahorita continuamos. Doctora, disculpe, nuestro compañero que va a exponer a continuación tiene problemas de conexión y no se le puede escuchar. Ya, entonces la siguiente diapositiva. Ya, doctora. ¿No está la compañera que va a exponer calcificaciones? Valerie. Sí, Doctora, doctora. yo lo puedo hacer, doctora, no hay problema. Ya, ok. Ya, desde abdomen agudo, entonces, Ujú. una diapositiva. Ya, a ver, bueno, el abdomen agudo se va a presentar lo que es la sintomatología de dolor, ¿no? Que puede estar acompañado de otros síntomas
los cuales, bueno, vamos a tener ahí como que la clasificación un poco más extensa, ¿no? Estas van a ser por lo general emergencias, lo vamos a considerar, ¿no? Puede ser un caso de ¿no? una hemorragia, ¿no? Un embarazo ectópico que tengamos, ¿no? Una ruptura, un hematoma. En el caso de una inflamación, ¿no? Una apendicitis, colecistitis, diverticulitis, ¿no? La parte obstructiva, las bridas adherencias, las cuales son comunes, ¿no? Luego de alguna cirugía. Los vólvulos, como sabemos que es una rotación por parte del intestino, ¿no? En su propio eje, el cual va a producir isquemia, ¿no? La parte perforativa, ¿no? Que puede ser una úlcera gástrica o duodenal, ¿no? Dependiendo la ubicación, definirla, ¿no? A su vez, la parte vascular oclusivo, ¿no? Como menciono, ¿no? La isquemia por parte de la mesentérica, ¿no? Trombosis mesentérica y estrangulación. El siguiente diapositiva, por favor. Entonces, las calcificaciones vamos a tener como definición que va a ser un contenido, ¿no? Por parte de sales de calcio. Pero no solamente puede estar este componente, ¿no? Puede estar compuesto de magnesio, hierro, ¿no? Y otros minerales que se juntan, los cuales van a anotarse en la radiografía, ¿no? A veces más blanco, por así decirlo, ¿no? De un modo muy vulgar, ¿no? Diciendo. Radiopaco, ¿no? Ajá, Radiopaco. radiopaco. Y estos en los tejidos vamos a también tener como diagnóstico diferencial lo que es la metástasis. ¿Por qué? Porque puede producir una hipercalcemia, ¿no? Y el calcio, al acumularse en un tejido, bueno, la radiopacidad, ¿no? Nos puede equivocar frente a un diagnóstico, ¿no? La calcificación más común que vamos a tener es la distrófica, el cual se va a formar, ¿no? En tejidos que hayan tenido alguna lesión de licuefacción, un infarto, una necrosis o una degradación grasa, ¿no? Eh, También puede ser otras causas, por ejemplo, un trauma, ¿no? Estas clasificaciones, según el tipo o la parte anatómica que se va a hablar, se va a dividir, ¿no? En la tipo vascular, de ganglio mesentérico, vesicular, pancreático, pélvica, quística y renal. Bueno, en la imagen lo que vamos a observar es una región de la aorta abdominal, ¿no? El cual, el de la imagen de la derecha, ¿no? El que dice la B, va a encontrarse un aneurisma, el cual, bueno, va a ser producto de alguna calcificación que se haya hecho, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Doctora, ya pude solucionar mi problema de audio. Entonces pasaría a exponer ahora mi parte. Regresando, pues, ¿no? A colecciones líquidas. Una anterior. Ajá. Bueno, para finalizar rápidamente, vamos a cerrar ese tema haciendo mención de lo que sería el hemoperitoneo. El hemoperitoneo es lo que correspondería a un sangrado de peritoneo, y este nivel no se puede establecer un origen concreto. La recomendación siempre va a estar dictada por tratarla lo más pronto posible mediante lo que sería una intervención quirúrgica. Eh, la clínica de este hemoperitoneo y esta presentación va a depender pues estrechamente de la etiología del sangrado, pero frecuentemente se va a describir dolor, distensión abdominal también, náuseas y mareos, como también en muchos casos mucho más extremos, cabe recalcar, puede haber la presencia de shock hipovolémico a causa de la pérdida de volumen. Y ahora sí pasaríamos a las conclusiones.
Bueno, creo que no había para conclusiones. Ok. Ok. Sí, doctora, bueno, acá tenemos, primero que nada, el hilo intestinal, pues vemos que se subdivide, ¿no?, en tipos ya escritos, que serían el paralítico. Bueno, la radiografía simple, de hecho, es el método de elección para para este análisis de patologías. Podemos observar patrones gaseosos como sólidos, como líquidos. En niños predomina el hilio obstructivo y en adultos es muy común, digamos, encontrar, por ejemplo, signos como Gray, escalera o collar de perlas. Por otro lado, respecto al neuroperitoneo, rayos y tomografía por sus signos característicos como el de la cúpula, de Rayleigh, el triángulo del balón de rugby, entre otros. Y bueno, en sí, las clasificaciones llaman a la regulación del calcio, ya que al verse una hipercalemia producto de alguna fractura, carcinoma, puede producir clasificaciones en distintas regiones. Y bueno, esto producir problemas mayores. Pero en sí, claro, estas serían las conclusiones de toda la exposición. Y gracias. Muy bien, chicos. ¿Ves que sí lo pueden hacer? De verdad, eso es como para que ustedes mismos se den ánimos y no tengan temor de presentar, ¿no? Las cosas que se tienen que corregir, se corrigen, las cosas que tengo que aportar, se aporta. Gracias a todos por su participación, gracias César por haberte ofrecido de voluntario, y bueno chicos, tenemos la exposición para la próxima semana. No se olviden, sí o sí tenemos, es más, arrancamos con la exposición de ustedes, prepárenlo por favor, lo arman bonito, lo ponen las conclusiones de lesiones focales benignas versus malignas, ¿ok? Lesiones hepáticas. Ya les había recomendado la página del CERAM, que es muy básica, está todo de diagnóstico por imágenes. Si algo no entienden, me lo pueden hacer saber para ayudarlos de alguna forma, ¿sí? Y bueno, conmigo nos estaríamos viendo el próximo viernes. No cae feriado, ¿verdad? No, estoy perdida ya. El próximo viernes es 2. ¿Sí? El viernes 2 nos estamos viendo, ahí hacemos la presentación de la exposición que nos falta y los seminarios que tenemos pendientes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Creo que no, doctora. Listo. Ahora le escribí preguntas. ¿Quién habló? María Isabel. Y Tenías falta, ¿no, María Isabel? estoy acá. ¿Quién no pudo entrar hoy día? Yanela, ¿no? Sí, doctora, buenas tardes. Disculpe, mi compañera tiene problemas de conexión, por eso es que, bueno, sí estuvo pero presente en la reunión, pero se le fue la señal. Ok, ya. Vamos a pedir. Listo. Ya, chicos. Listo, Dar pues la vuelta entonces. del CERAM, donde está el link. No, si digamos quieren buscar algo del CERAM, simplemente ponen, digamos, ustedes van a exponer de hígado, ¿cierto? Ponen lesiones hepáticas y ponen CERAM en el Google y ahí les va a cargar la página del CERAM. Son páginas gratuitas, accesibles y son páginas en realidad radiológicas para estudiantes, ¿no? Para estudiantes de diagnóstico por imágenes. ¿Sí? Ponen lo que quieran buscar, ¿sí? Digamos, lesiones hepáticas, lesiones esplénicas, y ponen al costado CERAM, y ahí les va a cargar todo lo de la CERAM, ¿sí? No tienen que entrar a algún link en especial.